Imagina que eres como un navegante en el mar de las emociones. Con inteligencia emocional, tienes un mapa y una brújula para no perderte en las tormentas de la vida. Este concepto es clave, porque según investigaciones publicadas en el Journal of Applied Psychology, las personas con alta inteligencia emocional tienen un 20% más de éxito en el trabajo y reportan mayor satisfacción en sus relaciones personales. Esto se debe a que el cerebro humano está diseñado para conectar emociones y pensamientos a través de la amígdala y la corteza prefrontal, áreas que trabajan juntas para procesar lo que sentimos y decidir cómo actuar. Ahora, vamos a desglosar las 5 áreas clave de la inteligencia emocional y cómo puedes trabajar en cada una con ejercicios prácticos que transformarán tu día a día. La primera área es la autoconciencia, que es la habilidad de reconocer tus propias emociones y entender cómo afectan tus pensamientos y comportamientos. Piensa en un momento en que te sentiste frustrado en el trabajo porque un colega no escuchó tu idea. ¿Te diste cuenta de esa frustración en el momento o explotaste sin saber por qué? La autoconciencia es como encender una linterna en tu mundo interior. Un ejercicio práctico para desarrollarla es llevar un diario emocional. Cada noche, escribe cómo te sentiste en diferentes momentos del día y qué desencadenó esas emociones. Por ejemplo, anota: me sentí ansioso antes de una reunión porque temía no estar preparado. Estudios muestran que escribir sobre emociones durante 10 minutos al día mejora la claridad mental y reduce el estrés en un 15%. Según el Journal of Applied Psychology, este hábito fortalece la conexión entre la amígdala, que procesa emociones, y la corteza prefrontal, que ayuda a reflexionar. La autoconciencia también te permite identificar patrones, como si siempre te irritas cuando estás cansado, lo que te prepara para manejar mejor esas situaciones. La segunda área es la autorregulación, que implica controlar tus emociones y no dejar que te dominen. Imagina que estás en una discusión con tu pareja y sientes que la rabia te está llevando a decir algo hiriente. La autorregulación te ayuda a parar, respirar y elegir una respuesta constructiva. Un ejercicio efectivo es la técnica de la pausa de 6 segundos. Cuando sientas una emoción intensa, respira profundamente durante 6 segundos antes de responder. Esto le da tiempo a tu corteza prefrontal para tomar el control y evitarle acciones impulsivas. Según un estudio de la Universidad de Stanford, esta práctica reduce las respuestas agresivas en un 25% en situaciones de conflicto. Otro consejo es practicar la reestructuración cognitiva. Si piensas, mi jefe siempre me critica, cámbialo por, mi jefe señaló un error, pero puedo mejorar. Esto no solo calma tus emociones, sino también mejora tu resiliencia mental. La tercera área es la motivación, que se trata de mantener una actitud positiva y enfocarte en metas incluso frente a desafíos. Las personas motivadas no se rinden fácilmente, ven los obstáculos como oportunidades. Por ejemplo, si pierdes una oportunidad laboral, en lugar de desanimarte, una persona con alta motivación se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Un ejercicio práctico es establecer metas SMART, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Por ejemplo, en lugar de decir quiero estar menos estresado, establece, meditaré 5 minutos cada mañana durante un mes. Estudios de la Universidad de Harvard muestran que las personas que establecen metas claras tienen un 30% más de probabilidad de mantener la motivación a largo plazo. Además, practicar la gratitud, como escribir 3 cosas positivas del día, aumenta los niveles de dopamina, el neurotransmisor del bienestar, según investigaciones en neurociencia. La cuarta área es la empatía, la capacidad de entender y compartir las emociones de los demás. Esto es clave para construir relaciones fuertes. Por ejemplo, si un amigo te cuenta que está abrumado, en lugar de darle consejos rápidos, practica la escucha activa. Haz contacto visual, asiente y repite lo que entendiste, como: parece que estás muy estresado por el trabajo, ¿verdad? Esto valida sus sentimientos y fortalece la conexión. Un ejercicio para desarrollar empatía es ponerse en los zapatos de alguien más. Imagina cómo se siente tu colega que siempre llega tarde porque quizás está lidiando con problemas familiares. La empatía activa el córtex cingulado anterior en el cerebro, que nos ayuda a conectar emocionalmente con otros según estudios de neuroimagen. Practicar esto no solo mejora tus relaciones, sino que también reduce conflictos porque las personas se sienten comprendidas. La quinta área son las habilidades sociales, que incluyen comunicarte efectivamente, resolver conflictos y trabajar en equipo. Imagina que estás en una reunión y hay desacuerdos. Una persona con buenas habilidades sociales propone soluciones, escucha todas las perspectivas y mantiene un tono respetuoso. Un ejercicio práctico es practicar la comunicación asertiva. Usa frases como, entiendo tu punto, pero creo que podríamos probar esto, en lugar de callarte o ser agresivo.
Según un estudio de la Universidad de California, las personas con fuertes habilidades sociales tienen un 15% menos de conflictos interpersonales. También puedes practicar en casa. Durante una conversación, haz una pausa para preguntar, ¿qué opinas tú? Y escucha sin interrumpir. Esto fortalece la confianza mutua y mejora la dinámica de grupo. Ahora, hablemos de cómo estas 5 áreas trabajan juntas. Imagina un escenario cotidiano. Estás en el trabajo y tu jefe te critica frente a todos. La autoconciencia te ayuda a reconocer que sientes vergüenza y enojo. La autorregulación te permite respirar y no responder impulsivamente. La motivación te recuerda que esta crítica es una oportunidad para crecer. La empatía te ayuda a entender que tu jefe quizás está bajo presión. Y las habilidades sociales te permiten responder con calma diciendo, gracias por la retroalimentación, trabajaré en eso. Este enfoque no solo resuelve el conflicto, sino que te hace sentir más seguro y en control. La inteligencia emocional también tiene beneficios científicos comprobados. Un estudio de Talent Smart encontró que el 90% de los empleados con mejor desempeño tienen alta inteligencia emocional, y otro estudio en el Journal of Organizational Behavior mostró que reduce el estrés laboral en un 20%. Pero, ¿cómo integras esto en tu vida diaria? Aquí van algunos consejos prácticos adicionales. Primero, dedica 10 minutos al día a la reflexión emocional. Usa un diario o una app como Mood Tracker para registrar cómo te sientes y por qué. Segundo, practica mindfulness. Siéntate en un lugar tranquilo, enfócate en tu respiración y observa tus pensamientos sin juzgarlos. Esto fortalece la corteza prefrontal, mejorando tu autorregulación según neurocientíficos. Tercero, busca feedback. Pregunta a un amigo o colega cómo perciben tu forma de comunicarte y usa sus comentarios para mejorar tus habilidades sociales. Cuarto, rodéate de personas positivas que te inspiren a crecer. Las emociones son contagiosas, y estar con gente motivada aumenta tu propia motivación, un fenómeno llamado contagio emocional en psicología. Finalmente, sé paciente. Desarrollar la inteligencia emocional es como entrenar un músculo. Requiere práctica constante. Algunas trampas a evitar. No ignores tus emociones, porque reprimirlas aumenta el estrés según estudios. No te tomes los conflictos como algo personal. Usa la empatía para entender al otro. Y no esperes resultados instantáneos. La inteligencia emocional crece con el tiempo. Para hacerlo más práctico, imagina este escenario. Estás en una discusión con un amigo que canceló planes a última hora. En lugar de enojarte, usa la autoconciencia para notar tu frustración, la autorregulación para calmarte, la empatía para entender que quizás tuvo un mal día y las habilidades sociales para decir, sé que estás ocupado, podemos hablar para coordinar mejor la próxima vez. Este enfoque no solo salva la amistad, sino que te hace sentir más en paz. También puedes usar recursos como libros, por ejemplo, Inteligencia Emocional de Goleman, o apps como Headspace para mindfulness, pero el cambio real viene de la práctica diaria. La inteligencia emocional no es un don que algunos tienen y otros no, es una habilidad que todos podemos cultivar, y los beneficios son enormes: mejores relaciones, menos estrés y una vida más plena. En Sanamente TV queremos que descubras el poder de tus emociones para vivir mejor. Así que te invito a probar uno de estos ejercicios hoy mismo. Escribe en los comentarios cuál te gustaría intentar, y si este video te ha inspirado a trabajar en tu inteligencia emocional, te pido de corazón que te suscribas a Sanamente TV. Únete a nuestra comunidad para seguir aprendiendo cómo cuidar tu mente y cuerpo con herramientas prácticas y ciencia. Haz clic en el botón de suscripción, comparte este video con alguien que necesite un empujón para vivir más plenamente y sigamos creciendo juntos en bienestar. Nos vemos en el próximo video y recuerda, donde la mente sana, el alma florece.